todas las asistentes. Les agradecemos el día de hoy, 19 de febrero, a la actividad. En esta ocasión nos acompañan la doctora María de los Ángeles Sánchez Contreras y la doctora Guadalupe López Puc. A continuación, una breve reseña de las carreras profesionales de cada una. La doctora María de los Ángeles Sánchez es investigadora titular B, a la subsede sureste del CIATEC, con doctorado en bioquímica y especialidad en microbiología industrial. Tiene también una maestría en biotecnología y la licenciatura en química por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación y docencia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 desde el año 2006 a la fecha, haciendo investigación en el área de biotecnología en la disciplina de tecnología de los procesos. Las líneas de investigación que atiende son enzimología y microbiología aplicada para la obtención de metabolitos de importancia comercial. Procesos fermentativos, aislamiento y selección de microorganismos de interés industrial. Estudios para la valoración y aprovechamiento de productos naturales y residuos agroindustriales. Ha dirigido más de 30 proyectos de investigación y algunos de sus proyectos han generado productos tecnológicos y tiene 5 títulos de patentes otorgados. Bienvenida. Procedemos con la reseña de la doctora Guadalupe López Puc. Es doctora en Ciencias y Biotecnología de Plantas, investigadora titular del CIATEC, sede sureste. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1, experiencia de 17 años en proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos. Cuenta con 24 publicaciones en revistas arbitradas, 3 libros y 7 capítulos de libro, una solicitud de patente y registro de 15 variedades vegetales y 2 títulos de ostentoros. Antes de iniciar, a los asistentes les compartimos que si tienen alguna duda o comentario pueden escribirlo respetuosamente en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que se encuentran localizadas en la parte derecha de sus pantallas. De igual forma, les invitamos a participar, a registrar su asistencia en las ligas que se estarán compartiendo en breve en los apartados mencionados. Sin más, bienvenidos sean todas y todos. Adelante, doctoras, comenzamos. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Buenos días, doctora Lupita. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, pues sin más, les agradecemos por parte de CIATEC. Esta es una iniciativa para poder hacer difusión de las actividades que realizamos. Y bueno, pues también para que haya cada vez más niñas y niños que se interesen en las actividades científicas. Bienvenidos todos. Voy a compartir mi pantalla. Voy a agradecerles si me dicen si logramos ver bien todas las acciones. A ver, déjenme ver dónde quedó. Acá está. ¿Sí se ve bien la presentación? Sí. Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues sin más vamos a iniciar con el taller. Este es un taller didáctico virtual, como les comentaba. Nos sirve como para hacer difusión de las actividades de investigación que realizamos cotidianamente. Entonces espero que les sea de interés y que puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes al final de las sesiones. Bueno, pues el taller está basado en por qué las plantas son consideradas fuentes de productos naturales. Como todos sabemos, bueno, pues los alimentos, gran parte de los alimentos que consumimos son plantas. Y pues estas plantas contienen compuestos químicos que nos ayudan a nutrirnos, a estar saludables, a que nos provean de vitaminas, de minerales, de todos los compuestos esenciales para que podamos sobrevivir y nutrirnos. Bueno, en realidad, en nuestra presentación vamos a hablar de dos aspectos muy importantes acerca de estos productos naturales. La primera parte pues la voy a dar yo y vamos a ver cómo estos productos naturales pueden ser recuperados
de estas plantas, no solamente como para consumo, sino también como metabolitos que pueden ser usados en otras áreas como áreas industriales o farmacéuticas, que finalmente pues son de interés para generar economía y tener compuestos que nos ayuden a tener mayor productividad para las empresas. Bueno, la doctora Lupita hablará por su parte de cómo podemos hacer a las plantas unas fábricas de estos compuestos. Entonces, las plantas tienen una gran variedad de compuestos químicos que nosotros nos hemos dedicado a estudiar para poder aprovecharlos. Entonces, en esta sección hemos destinado, por cuestión de tiempo también, enfocarnos un poquito más a la obtención de colorantes vegetales, porque pues son técnicas que realmente podemos reproducir fácilmente en casa, si estuvieran interesados en poder tener colorantes para usar en sus acuarelas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues lo primero que nos llega a la mente cuando hablamos del color es por qué es importante, en dónde está el color y cuál es su fundamento. Bueno, pues la respuesta a esta pregunta que a lo mejor nos hacemos es que el color está en todas partes, lo podemos ver. Ajá. Cuando vemos las diferentes tonalidades de color, en realidad lo que estamos viendo es la luz que reflejan todas las plantas que están a nuestro alrededor, o todos los colores que se ven alrededor, es un reflejo de luz. El resto es una absorción de luz. Entonces, por ejemplo, una flor amarilla, que nosotros vemos así como amarilla, es porque está absorbiendo el resto de los colores, el resto de la intensidad luminosa, y solamente refleja el amarillo. Es por eso que nosotros vemos ese color. Y por eso también es importante saber que ese color es debido a los compuestos químicos que contiene esa planta. Entonces, por eso también es importante que a veces nos dicen, bueno, hay que consumir alimentos de diferentes colores para estar bien nutridos. Pues precisamente por esa razón, porque mientras mayor variedad de colores consumamos como alimentos, vamos a tener un mayor panorama de nutrición, o sea que vamos a tener diferentes compuestos químicos o nutrimentos asociados a esos colores que están en las frutas, verduras y vegetales, ¿no? En general en todas las plantas, inclusive en las flores. Entonces, por eso es importante tener una distribución de color amplia en nuestra alimentación. Pero también otra cosa importante es que cuando nosotros comemos o vemos plantas o estamos cerca de plantas, también las olemos. Podemos tener olores, sabores y colores. Muchas de estas moléculas, compuestos químicos, están muy relacionadas tanto con el color como con el olor y el sabor. Es evidente que pueden ser de diferente composición química, pero se asocian entre sí por estas afinidades. Por ello, bueno, muchos de los compuestos químicos, cuando quieren ser recuperados, se asocian a estos tres grupos, como color, olor o sabor. Entonces, normalmente los olores y los sabores son compuestos a veces de un tamaño menor, que son volátiles, que los podemos percibir en el ambiente. Y los olores, pues a veces no tanto así, ¿no? O sea, perdón, los sabores, no tanto así. Son moléculas que nos dan sabores dulces, salados, agrios, y pueden ser debidos a ácidos, azúcares, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los colores, son sustancias químicas que se asocian a grupos específicos que absorben la luz de una manera específica. Ahorita vamos a ver ¿a qué me refiero? Bueno, cuando hablamos de la variedad de plantas,
nosotros podemos distinguir diferentes colores, rojos, verdes, amarillos, morados. Tenemos una gran distribución de color en las plantas, pero también tenemos sus aromas. Entonces, estos aromas normalmente son compuestos, como les decía, volátiles, que se pueden recuperar en forma de aceites. Y esos aceites normalmente se obtienen de las plantas que tienen esa característica de tener un aroma peculiar, que son, por ejemplo, algunas flores o algunas hierbas aromáticas como la menta, la hierbabuena, etc. A diferencia de los aromas, los colores son extraídos con sustancias que son afines a ellas. Muchos de ellos son solubles en agua y otros son solubles en compuestos menos polares, como por ejemplo el alcohol o algunas otras como compuestos más complicados, como por ejemplo el hexano o algún otro solvente. En este caso, bueno, pues como les comenté, nos vamos a enfocar un poco más en la extracción de colores que en olores, pero a veces pueden estar recuperándose de manera conjunta por el método de extracción que se use. Bueno, para iniciar vamos entonces a definir un poco más qué son los colorantes, específicamente colorantes vegetales. Y por qué hay diferentes colores. Esas serían las principales preguntas a responder en esta sesión. Bueno, pues para esta pregunta, ¿qué son los colorantes? La respuesta básica es, son compuestos químicos que absorben las emisiones de luz en función de su estructura química. Y en el caso de por qué hay diferentes colorantes, es porque los colorantes en realidad son moléculas diferentes que tienen una longitud de onda de absorción diferente, dando, por ejemplo, a una longitud de 450 nanómetros, que es en la escala de longitudes de onda de luz, los colores rojos a 445, que baja un poquito, los colores amarillos, y a colores mucho más oscuros que van por 650, 640, los colores entre cafés y morados. Entonces, hay diferentes colores porque las moléculas absorben la luz a diferentes longitudes de onda. Y esa luz, esa longitud de onda, es la emisión de luz que nosotros podemos observar con nuestros ojos. Hay longitudes de onda que nuestros ojos no pueden ver, como la luz ultravioleta o, del otro lado, la luz infrarroja. Hay un rango muy pequeñito de luz en donde nuestros ojos pueden ver el color. Ese rango va aproximadamente de los 400 nanómetros a los 600 nanómetros. Entonces es muy pequeñito ese rango de color en donde nosotros podemos ver toda esa dispersión de luz en las diferentes tonalidades de color. Bueno, otra de las razones por las cuales hay diferentes tonalidades y diferentes colores es por la combinación de los componentes que hay en cada una de las plantas. Podemos ver diferentes tonalidades de rojo, de amarillo, de azul, etc. Entonces, porque las plantas tienen diferentes compuestos que reflejan la luz y están mezclados en esa planta, es que también vemos diferentes tonalidades, porque no estamos teniendo un solo compuesto que absorbe a una determinada longitud de onda. Normalmente, cuando nosotros hablamos de color, pensamos en los colores primarios y en los colores secundarios. Nosotros sabemos bueno, la teoría del color nos dice que los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo. Y mezclando estos colores primarios vamos a poder desarrollar todos los demás colores en mezcla de primarios con secundarios, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos colores y nos ponemos a iluminar y mezclamos el amarillo con el azul, vamos a obtener un color verde. Y cuando mezclamos el azul con el rojo, vamos a tener un color violeta.
y en el caso de mezclar un rojo con un amarillo, obtenemos un color naranja. Bueno, pues en las plantas podría suceder así con la mezcla de compuestos químicos. Sin embargo, en las plantas, vamos a decirlo de una manera muy simple, los colores secundarios que vemos aquí se convierten en colores primarios, porque son debidos a compuestos específicos que dan esas tonalidades directamente. Vamos a hablar del color verde, el color violeta y el color naranja como los colores comunes que podemos encontrar en las plantas. Vamos a ver aquí algunos pigmentos que son fáciles de recuperar y que también podemos tener en las plantas de una manera y también en las flores de una manera directa. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos algunas flores. Estas flores se utilizan en la cocina tradicional para poder pigmentar el elote, por ejemplo. No sé si algunos de ustedes ya hayan escuchado, pero por ejemplo, esta planta, que comúnmente tiene el nombre de pericón, es una tagetes erecta, una especie de tagetes, que es su especie química. Esta variedad de planta se colecta las hojas y se ponen a hervir junto con unos elotes cocidos a vapor. Eso hace que los elotes intensifiquen su color amarillo. Y esto es porque la planta contiene este tipo de compuestos que se llama carotenos. Y al hervir con el agua y estar en contacto con el elote, que es una matriz de almidón, que también tiene pigmentos de este tipo, se absorben y entonces intensifican más el color. Entonces, esta planta puede servir como base para la recuperación de compuestos que puedan ser usados para la tinción de telas y de algunas otras bases de algodón, por ejemplo. Los carotenos tienen esta estructura química, son compuestos con dobles ligaduras que están, como se ve aquí, asociadas. Esta asociación de dobles ligaduras se le llama aromaticidad. Entonces tienen una conjugación de dobles ligaduras que permite que los electrones que están, pues digamos, en la molécula puedan transitar fácilmente a través de ella, generando una longitud de emisión de luz característica que nos da este color naranja intenso. Ese color naranja intenso lo podemos encontrar en todos los frutas, verduras flores que tienen betacaroteno. Entonces podemos encontrar desde las zanahorias, que es una raíz, de un fruto, como sería la calabaza, el mango, la naranja, y el tejocote, o en semillas, de hecho, algunas raíces también, como el cúrcuma, tienen una alta concentración de carotenos. Unos derivados de los carotenos son las xantófilas, y esas xantófilas se caracterizan por tener colores amarillos muy, muy específicos. La diferencia estructural en los compuestos químicos de un caroteno y una xantófila es básicamente porque los carotenos no tienen oxígeno y las xantófilas sí. Entonces las xantófilas pueden tener enlaces con grupos hidroxilo o OHs, así se llaman, o grupos alquilo que tengan oxígeno. Aquí podemos ver en esta imagen una extracción alcohólica de algunas sustancias que contienen betacaroteno. Podemos poner a macerar cáscaras de zanahoria y remojarlas en alcohol, y vamos a recuperar, dependiendo de la concentración que logremos recuperar, el color más o menos intenso. Como pueden ver aquí, pues esto es una cromatografía de capa fina en donde están separándose los diferentes componentes de una planta, como podría ser el pericón que les comentaba aquí. Esa planta, pues además de tener colores amarillos, tiene también colores verdes, que son característicos de los tallos, por ejemplo, por su alto contenido de clorofila. Y hablando del verde, las clorofilas
están en la mayor parte de los vegetales que conocemos y que consumimos. Podemos encontrar una alta concentración de clorofilas en las espinacas, en los apios, en los berros, en las calabazas, los tomates, hay la cáscara del pepino, hay muchas cantidad de clorofila en todo lo que tenga un color verde intenso. Una característica especial de los pigmentos es que algunos cambian su color en función de la acidez que haya en la solución o en el medio, o también en el suelo donde se cultivan. En este caso, bueno, vemos aquí una extracción de una planta que podría ser espinaca, molida en agua y después filtrado para ver cómo cambia la tonalidad de el color verde en función de que si tiene, por ejemplo, unas gotas de ácido, que podría ser unas gotas de limón, así es como se extraen naturalmente en el agua, y así es como se ve esa misma clorofila cuando le ponemos un poco de bicarbonato, por ejemplo, que es una solución alcalina. Es ácido, base y neutro. Ok, bueno, pues entonces otro compuesto importante que decíamos en las plantas son las antocianinas, y ese da una tonalidad de azules y morados muy característicos. Hay muchas plantas en la naturaleza que tienen este tipo de compuestos. Los compuestos característicos morados, intensos, se llaman antocianinas. Y en función de las moléculas que puedan tener, las sustituciones que puedan tener en toda la molécula, pueden ser hidrogenadas o pueden ser con oxígenos o tener azúcares alrededor. Entonces, en función de eso, vamos a tener una molécula con más o menos color. El ejemplo que vemos aquí con el cambio de pH es un clásico que nosotros hemos siempre visto en las ferias de ciencia, que se usa para mostrar cómo estos pigmentos pueden servir como indicadores de pH, en donde hacemos una extracción acuosa de la col morada y le vamos poniendo diferentes concentraciones de ácido o base para observar cómo van cambiando las tonalidades del color del extracto original, que podría ser el del neutro, y cómo van cambiando en función del cambio del pH. Entonces, estos colores que nosotros podemos ver como característicos en las plantas, los podemos también usar en una aplicación industrial o una aplicación funcional también. Pero tendremos que recuperarlos. Entonces, ¿cómo podemos recuperar los pigmentos, los colorantes? En el laboratorio lo hacemos usando este tipo de equipos que se llama Sottler, y que lo que hace es tener una solución que en realidad es el solvente con el que vamos a extraer. Pueden ser solventes polares como el agua, o un poco menos polares como el alcohol, el metanol, o menos polares todavía como el hexano o el cloroformo o la acetona. Entonces, lo que se hace es que se calienta. Esto es un sistema totalmente cerrado, y al calentarse, pues la solución que estamos calentando se evapora, sale por este tubo, y aquí que está enfriando una solución de agua congelada, bueno, muy fría, o un refrigerante que está reflujando, bueno, pues hace que se vuelva a condensar esa solución evaporada y caiga en el recipiente en donde tenemos nuestra planta. La planta se va extrayendo con ese líquido caliente, se condensa y vuelve a caer. Entonces, mientras más tiempo pase con este reflujo de vapor y calor, bueno, pues vamos a tener una extracción de la planta de diferente tonalidad, dependiendo obviamente también de la planta que estemos usando. Este equipo se llama extracción por Sottler, y bueno, recibe así el nombre por la persona que lo inventó. Y esto es una extracción en caliente para compuestos que pueden ser desde compuestos solubles en agua o solubles en soluciones o solventes no polares.
Pero esto mismo también lo podemos extraer en casa. Lo podemos hacer con condiciones más caseras, digámoslo así, si esto lo queremos recuperar. Entonces, estos pigmentos, por ejemplo, en el betabel, que tiene antocianinas, porque ya dijimos que esos colores morados también son derivados a ellos, se puede picar, poner en una olla, en un recipiente con agua, hervir, y vamos a ver cómo el color que tienen los betabeles, dependiendo de cuánto tiempo permanezca hirviendo y del tamaño del trozo que hayamos usado, pues se van a ir decolorando y el agua entonces se tiñe del color, por la extracción del color específico. La mayoría de los vegetales logran este tipo de extracción con esta simple calentamiento. Sin embargo, hay unos, como por ejemplo las zanahorias, que tienen compuestos menos polares y entonces requieren el uso, por ejemplo, de una solución como el alcohol para poder recuperarlos. Y bueno, pues otra cosa que hay que considerar es que una vez que los recuperamos, en función de la acidez que haya en el agua o en el alcohol que estemos usando, pues va a definir el color de recuperación. Entonces, por ejemplo, si usamos agua de la llave, pues no vamos a obtener el mismo color que si usamos agua del garrafón. Muchas veces en algunas localidades el agua es más alcalina o es más ácida en función de pues, las condiciones en las que se recupere el agua potable. Entonces es muy importante pues saber que este cambio puede suceder por el pH. Y pues no se espanten cuando agarren un extracto, por ejemplo, de betabel y vean que su color de extracto es verdoso, ¿no? Bueno, pues es que quiere decir que el agua que se está utilizando pues no es precisamente neutra. Bueno, pues entonces lo que restaría para ver pues es que ustedes seleccionen una especie de planta, la que más les gusta por su color o por su aroma, y puedan hacer una extracción. Aquí en la figura vemos un ejemplo, esto es lavanda. Lo que nosotros hacemos pues es la extracción del aroma y pues también podemos hacer la extracción del color morado. Entonces hay diferentes variedades de lavanda, hay diferentes compuestos que tiene en su estructura molecular para tener el aroma específico. Ese aroma característico de lavanda no representa un solo compuesto, sino a una mezcla de muchos compuestos, a diferencia de los colores que muchas veces están relacionados con un grupo específico de colores, que en este caso podrían ser también del tipo antocianinas o delfinidinas, por los colores morados. En este caso, los aromas se componen de una serie de compuestos volátiles asociados que pueden ser recuperados, por ejemplo, en una infusión como si fuera un té. Ustedes van a sentir ese sabor y aroma a lavanda. Y bueno, pues ya finalmente ver que las fuentes naturales de los pigmentos nos pueden servir para definir el uso o la aplicación que nosotros querramos hacer de ellos. Y otra de las cosas que tenemos que considerar para esta aplicación o para poder usarlos, pues es una escala de pH adecuada que nos permita definir un color específico. Aquí en esta imagen les muestro algunos indicadores de color ácido-base que se usan en química para poder ver el pH. Ajá, o sea, que nosotros le podemos poner unas gotitas de este color a una solución que estemos trabajando y nos permite definir en qué rango de pH nos encontramos, porque este es un indicador de color. Ok, bueno, pues entonces, sin más, lo único que les resta es poner manos a la obra para poder hacer los colores que más les gustan, los colores favoritos. Y pues aquí les muestro un breve video de cómo poder hacerlo en casa.
Listo, pues muchas gracias. Entonces, nada más les muestro finalmente, estas son las instalaciones en donde nos encontramos, en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, en la sede sureste del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Y pues los dejo con algunas imágenes del grupo de trabajo, todos los colegas y algunos estudiantes trabajando en lo que hemos venido estudiando, plantas regionales para su aprovechamiento industrial y aprovechamiento agrícola. En general, pues hemos trabajado muchos frutos, papayas de nivel, desde laboratorio a nivel industrial, y pues siempre con la mejor actitud y la alegría del grupo de trabajo, algunos alumnos que colaboran, y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas. Así, muy bien. Nos pregunta si puede compartir la liga del video de los Claro que sí. colorantes. Ahorita lo pongo en el chat. Y también tenemos otra pregunta. Nos preguntan si esos colorantes pueden ser utilizados por cualquier persona, por ejemplo, niños, en caso de que Sí, se llegaran a comer. en realidad pueden ser extraídos con agua, y si son extraídos con agua, no hay ningún problema en que los puedan consumir. Si lo hacen con plantas lavadas y comestibles, en el caso, como vimos, usamos algunas flores que no son comestibles, como pues algunas bugambilias o algunas plantas ornamentales. Si lo hacen, por ejemplo, con cáscara de zanahoria o con betabel, el colorante es perfectamente comestible. Nos preguntan también la parte en donde se meten al microondas, ¿para qué es exactamente? Es en lugar de sustituir la ollita en la estufa. Las flores se secan primero para que se puedan extraer más fácilmente. Y si lo hiciéramos en una ollita en la estufa, pues se ponen con agua en lugar de deshidratar. El video ya se los puse en el chat. Es una liga de YouTube, ahí la pueden ver. En realidad el video tengo que dar el reconocimiento verbal porque no lo pudimos poner en la presentación, pero es un video que me ayudó a hacer mi hija. Igual nos preguntan, ¿los colorantes que se extraen a nivel industrial se usan en alimentos o cuáles son sus usos? Sí, hay muchas aplicaciones, se usan desde alimentos hasta farmacia. En farmacia ya saben que hay muchas medicinas que tienen que enmascarar ese sabor feo y el color. Entonces se usa en alimentos y en farmacéutica para enmascaramiento de sabores y colores, sobre todo desagradables. Bueno, pues no sé si ya no hubiera más preguntas. Les agradezco y pues ahora vamos a ver la segunda parte, que es todavía más interesante, porque es cómo podemos hacer de estas plantas unas fábricas de estos productos naturales. Muchas gracias. Hola, gracias. Gracias, Ángeles. Excelente presentación. Pues agradezco la oportunidad de presentar
aunque sea un poco de forma muy general, el trabajo que nosotros hacemos acá relacionado a investigación en el CEATEG. Y bueno, por mi parte, mi parte es un video grabado, entonces agradecería si me pueden apoyar compartiendo el video. Como parte de la celebración del Día Estatal de la Mujer y la Niña en la Ciencia, realizada por la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, en colaboración con la doctora Ángeles Sánchez Contreras, prosigo con la parte que me corresponde en la presentación del tema Las plantas como fábricas de productos naturales. Sabemos que las plantas, además de que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno que sirve para que las personas y los animales respiren, ayudan a regular la temperatura del ambiente y también son hogar de muchos animales. Sabemos que el papel y la madera se fabrican a partir de plantas forestales, que algunas prendas se fabrican a partir de fibras de plantas y que los animales como las vacas se alimentan de ellas. Por lo tanto, directa o indirectamente proveen de alimentos al ser humano y a los animales. También sabemos que a partir de las plantas se pueden extraer compuestos que son utilizados en la industria de los alimentos, en la farmacéutica y en la cosmecéutica. De hecho, hoy en día la tendencia es el uso de productos naturales extraídos de plantas. Por lo tanto, el mercado de productos naturales se ha expandido y esta tendencia continuará. Sin embargo, la producción de estos productos es limitada por la gran cantidad de plantas que se requieren. Mediante la aplicación de la ciencia se puede contribuir a mejorar la propagación de plantas y por lo tanto aumentar la producción de productos naturales. Existen técnicas de cultivo in vitro de plantas que pueden ser utilizadas con esta finalidad. Sabemos que hay una gran cantidad de especies de plantas que pueden propagarse por cultivo in vitro. En esta plática les mostraré a grandes rasgos el uso del cultivo in vitro para propagar plantas de interés comercial y ejemplos del uso de bioreactores para producir compuestos naturales a gran escala. Bueno, ¿qué es lo que se hace para el cultivo in vitro? Primero identificamos la planta de interés y colectamos sus semillas o partes de la planta que se utilizarán para el cultivo in vitro. Esto dependerá de la finalidad que se busca. Por ejemplo, aquí les muestro frutos de una planta que en su interior tienen semillas. Estos frutos deberán ser desinfectados para poder ser utilizados para el cultivo in vitro. Para la desinfección se utiliza alcohol y cloro y se hacen enjuagues con agua esterilizada para eliminar las sustancias utilizadas en la desinfección. Aquí vemos un fruto que contiene semillas. Este fruto ya ha sido esterilizado y desinfectado en condiciones de cultivo in vitro y ya puede ser utilizado para su establecimiento. Esta es una planta de vainilla. La colocamos en una caja de vidrio estéril. Todo lo que utilizamos y que toca el material vegetal debe estar previamente esterilizado. El trabajo se hace dentro de una campana de flujo que proporciona las condiciones de esterilidad
para que no se contamine el material. En esta imagen observamos partes de una planta de vainilla. Se observa la raíz, el tallo y la hoja. Cualquiera de estas partes puede ser utilizada para propagar plantas. Acá vemos la siembra de un segmento de hoja que se coloca en un tubo de ensayo. Este tubo contiene un gel al que le llamamos medio de cultivo. El medio de cultivo proporciona al material vegetal todo lo necesario para que se formen las plantas, se mantengan y se desarrollen. Por lo general, la formulación base del medio de cultivo consiste de agua, azúcares, nutrientes y un gelificante. Y también se le agregan algunas sustancias que regulan el crecimiento de las células vegetales. La fórmula del medio de cultivo varía dependiendo del objetivo del cultivo in vitro, así como también de la especie de planta que se está cultivando. La formulación por lo general se obtiene haciendo diseños experimentales que permiten finalmente determinar cuál es la formulación más adecuada. El material vegetal que se siembra se mantiene en cuartos de cultivo con condiciones de iluminación, temperatura y humedad controlada para permitir el desarrollo de las plantas. Por lo general, se renueva el medio de cultivo una vez al mes. En esta imagen observamos la formación de embriones que han sido obtenidos a partir del cultivo de segmentos de partes de una planta. Estos embriones posteriormente se desarrollan a plántulas, como observamos en esta imagen. Observamos ya la formación de las hojas y de las raicillas. En la figura de abajo podemos observar el gran potencial del cultivo in vitro. Estas plántulas fueron formadas en un solo frasco tipo Gerber. Para aprovechar aún más el potencial de los cultivos, se pueden utilizar bioreactores para producir plantas a gran escala, como vemos en esta imagen, en donde se están cosechando embriones de ginseng. En el CEATEG tenemos un banco de orquídeas que se cultivan in vitro, entre las cuales podemos mencionar a la especie Vanilla planifolia, a partir de la cual, a partir de sus frutos, se extrae la vainilla, que es utilizada para un gran número de productos de interés industrial.
Estas plantas son plántulas obtenidas a partir del cultivo in vitro. Y aquí, pues, estas plantas ya tienen el tamaño adecuado para poder ser transferidas a condiciones de casa sombra para su aclimatación y posterior cultivo a campo. De casa sombra para posteriormente pasar a campo. Volviendo al tema del uso de bioreactores. Entre los ejemplos de cultivos exitosos a gran escala de suspensiones de células vegetales en bioreactores con un volumen de hasta 50,000 litros, podemos citar solo algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, el cultivo de células en suspensión de Podophyllum sp para la producción de podofilotoxina para la elaboración de medicamentos para el tratamiento de verrugas y callos. O el cultivo de células en suspensión de tubiosa para la obtención de escopolamina, para elaborar medicamentos para el dolor abdominal. También tenemos el ejemplo del cultivo de células en suspensión de Coptis japonica para la producción de berberina, que se utiliza para obtener colorantes y fármacos. Bueno, pues no me queda más que agradecer su atención. Espero que esta breve plática sirva para que tengan una idea muy general de algunos de los alcances que tiene el uso de la biotecnología vegetal y que puede ser un elemento para contribuir al desarrollo económico de nuestro estado y de nuestro país, y a la vez sirva para despertar el interés de niñas y mujeres hacia la ciencia. Les dejo aquí mi correo electrónico para mayor información relacionada al tema presentado. Muchas gracias, doctora. Tenemos dos preguntas por acá. Ujú. ¿El gel Sí, es dígame. necesario usarse o se puede utilizar otra cosa? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Claro, que si el gel es necesario o se puede utilizar otra cosa. Sí es necesario, porque cumple la función de lo que vendría siendo la tierra. La planta necesita nutrirse y obtener agua y lo obtiene a través del gel. Y en caso de usar el gel, ¿cuánto tiempo se necesita para que crezca? Si es una semilla la que se pone a germinar, eh, es aproximadamente en un mes ya está la plántula lista. Claro, hay algunas especies de plantas que tardan un poquito más, puede demorar hasta 2 meses, pero si es otro tipo de material vegetal, por ejemplo, el caso que mostré en el video, que es una siembra de una hoja, sí se demora hasta unos 3 meses para tener las plántulas. La ventaja de este método es que se pueden obtener muchas plántulas a partir de muy poco material vegetal. Tenemos otra. ¿Este método se puede utilizar para cualquier planta? Sí, para cualquier planta. Hay para complementar, hay algunas plantas que son muy fáciles de propagar
Irónicamente, en el caso de las orquídeas, que es difícil propagarlas en la naturaleza, en cultivo in vitro es muy fácil y la eficiencia en la producción de plantas es altísima. Tenemos una más. ¿Cuál es el cuidado que debo tener para que logre reproducirla hasta el método que ustedes sugieren? Para poder lograr reproducirla con este método, el paso principal es hacer una correcta desinfección del material a partir del cual vamos a trabajar. Es decir, si vamos a trabajar a partir de semillas, podemos colectar directamente las semillas y desinfectarlas o colectar el fruto, desinfectar el fruto y sacar las semillas dentro del área de trabajo que tiene, el equipo se conoce como campana de flujo laminar y da las condiciones de esterilidad necesarias para poder establecer la planta sin problemas de contaminación. Básicamente son los cuidados en el proceso de desinfección del material vegetal que vamos a utilizar, digamos, lo necesario para poder llevar a cabo el cultivo. Y bueno, también se requiere tener pues bien establecida la formulación del medio de cultivo, del gel que les mostré, para que la respuesta sea la que nosotros estamos buscando, que en este caso es propagar la planta. ¿De qué manera puedo desinfectarlas? Pues normalmente lo que se hace es un lavado del material con unas gotas de detergente. Con agua corriente se lava el material para quitar el exceso de suciedad que trae de campo. Y posteriormente se hace em, un lavado, una desinfección con alcohol, perdón, con cloro al 5%. Se deja 10 minutos. Esto ya es dentro de la campana de flujo laminar. Se deja remojado el material en el cloro al 5%. Este cloro deberá ser preparado con agua previamente esterilizada. Y después de los 10 minutos de remojo en cloro, se hace el enjuague. Se enjuaga 3 veces con agua destilada esterilizada para quitar el cloro. Y posteriormente se remoja un minuto, de 30 segundos a un minuto, con alcohol al 70%. Ya luego se hace otra vez el enjuague, 3 enjuagues para eliminar el exceso de alcohol y ya está listo. Pero todo este procedimiento, las cajas, las pinzas, todo lo que va a tocar el material vegetal debe ser con pinzas y cajas estériles. ¿Hay alguna manera de hacer esa caja laminada de forma casera? De forma casera. Esa fue la pregunta, perdón. Sí, Pues conozco gente que dice que lo ha hecho de forma casera.
esterilizando su material en una olla de presión. Claro que esto solo lo recomiendo si la persona sabe manejar bien la olla de presión, porque es muy peligroso manejar una olla de presión. Y, y ya todo lo que es el proceso de siembra, pues limpian bien una mesa con alcohol al 70% o alcohol puro. Tienen que esperar a que se vaya el exceso de alcohol antes de prender una flama o algo. O sea, lo que hacen es poner un mechero, ya que se haya evaporado el alcohol que usaron para limpiar el área de trabajo. Utilizan un mechero con alcohol para que el proceso de siembra lo hagan cerca del mechero y no eso ayuda a eliminar un poco la contaminación que puede haber en el ambiente. Y también la persona deberá tener, que está haciendo la manipulación, deberá tener bien lavadas las manos y desinfectadas y tratar de que aunque tenga las manos lavadas y desinfectadas, que no toque con la mano el material, ¿no? Sino que todo se haga dentro de la caja o incluso pueden usar pedazos de papel de esas hojas reciclables que a veces imprimimos y nos sobran. Las doblan y las esterilizan en la olla de presión y eso les puede servir para asentar su material, si no tienen nada de vidrio o algo en que trabajar. Y bueno, hay gente que dice que sí logra inducir sus cultivos de esta manera de forma casera. Bien, si no hay más preguntas, procederemos a dar por concluida la actividad, no sin antes darle nuestros más sinceros agradecimientos a la doctora María de los Ángeles Sánchez y a la doctora Guadalupe López por compartirnos un poquito de su admirable labor que a diario realiza. Al auditorio les agradecemos que nos hayan acompañado la mañana de hoy y les invitamos a continuar al pendiente de los eventos que se estarán desarrollando. Es por ello que al inicio de la actividad les compartimos el programa de la actividad. De igual forma, al salir de este evento les pedimos por favor que nos respondan un breve cuestionario con objeto de identificar las áreas de mejora para el desarrollo de futuras actividades. Muchas gracias a todas las personas participantes, a los ponentes y asistentes. Que tengan un excelente día. Nos saludamos en nuestro momento. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos.